por Dios para todos los papás y en especial para mi papá. ¿Qué es ser padre? Y alguien va a comentar lo que es ser un papá, dependiendo cómo sea el suyo. Para algunos el papá será lo máximo, para otros alguien que solamente por ahí anda.
Y qué triste cuando así sucede. Que los hijos no saben dónde está el papá, y el papá poco le ha interesado que es de los hijos. Quiero leer una reflexión acerca de esa pregunta: ¿qué es un papá? ¿Qué es un papá? Tal vez usted ya la ha visto, la ha escuchado, la conoce, pero se la quiero compartir. Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando espaldas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un hijo que parece duro y espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior. Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón inquebrantable. Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre. Un papá es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos ante los momentos difíciles y en ocasiones derrotas de la vida. A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere. Simplemente se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. Los papás son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces. La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo, como el confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios, el Padre Celestial. Cuando leí esto, hermanos, por supuesto uno se acuerda de su padre, pero al mismo tiempo como padre nos ubicamos y nos vemos en este espejo y no sé cómo andamos. Es ahí donde, por eso es una reflexión. Cuando me echo, iba a decir clavado, pero no es la palabra más propicia, pero cuando he hecho un vistazo general a la palabra de Dios y veo personajes que nos dan una enseñanza tremenda respecto a la paternidad. No sé qué me da a su mente cuando hablamos de algún personaje bíblico que tiene que ver con una paternidad responsable. Ser padre no solo es concebir. No. Si usted busca el diccionario dice que padre es el ascendiente inmediato. Eso dice, es el ascendiente inmediato. Este ya ha concebido ciertamente, pero ser padre va mucho más allá, mucho más allá. Ayer unos varones en la reunión de los padres en la casa de nuestra hermana Josefina, meditando la palabra de Dios a manera de reflexión, un momento, habla Dios acerca de Noé. Un hombre que al estudiarlo, y no a fondo, porque distamos mucho de eso, o disto mucho de eso, ¿cómo nos enseña Noé nos
presenta Noé una gran enseñanza como padre. ¿Ok? En la semana vino a mi mente Noé y vino a mi mente Job, que es el que quiero compartir hoy. Job. ¿Qué hay de Job para compartir? Job, cuando usted escucha la palabra Job, tal vez recuerde a un hombre enfermo. Tal vez es lo primero que viene a su cabeza. Un hombre enfermo, un hombre que fue probado, un hombre que hasta su propia esposa le estaba dando en la nuca con solamente una frase: maldice a tu Dios y muérete. Tal vez usted y yo recordamos a Job en esa etapa difícil y nada más. Pero hermanos, hablar de Job es hablar de un hombre, un varón de Dios que nos da una gran enseñanza a usted y a mí. Hablar de un Job es hablar de un padre que nos enseña cómo ser mejores en ese terreno que el Señor nos concede vivir, al que tenemos esa bendición de ejercer la paternidad. El padre como sacerdote en la casa. Yo no sé si todos aquí presentes o todos los que ejercemos la paternidad de aquí de la iglesia estamos entendiendo de qué se trata esto. Ejercer el sacerdocio en la casa. Porque qué triste debe ser, tanto para una esposa como para un hijo, no verle chispa a su padre o al esposo en términos espirituales. Cuando cualquier cosa lo detiene, cuando todo le importa menos lo que tiene que ver con el seguimiento de una vida cristiana que le agrade al Señor. La palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento que Dios entregó un sacerdocio ciertamente bajo la ley a los hijos de Israel. Un sacerdocio que debían ejercer con tanta responsabilidad, hermanos, que un día darían cuenta a Dios. Tanta responsabilidad que un día los padres nos vamos a enfrentar a Dios y daremos cuenta de esos seres tan inofensivos cuando bebés y que el Señor ha dejado a nuestro cuidado. Entonces, cuando el Señor entrega el sacerdocio a su nación, a su pueblo, la simple razón de hacerlo es que Dios quería que Israel fuera una nación santa y que viviera en una comunión sacerdotal, viviera en una comunión espiritual con Él, con Dios. Dios tenía una razón bien importante al llamar a su pueblo Israel como su pueblo elegido, como su pueblo escogido de entre todas las naciones existentes o del mundo conocido. El Señor tuvo unas razones muy poderosas y la principal es que fuesen un pueblo de sacerdotes, un pueblo, una nación de sacerdotes. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que entonces Dios es un ser sensible a las necesidades de su pueblo. Y que Dios entonces necesita un liderazgo sensible, un liderazgo responsable, justo, temeroso de Él, que ejerzamos de manera responsable, valga la redundancia, el sacerdocio partiendo del hogar, partiendo de la casa, hermanos. Hacía no sé cuánto tiempo que no me sucedía, pero anoche se me espantó el sueño. Despierto y veo el reloj, eran las 2:25 de la mañana. Las 2:25 de la madrugada y estaba dándome vueltas y claro, pensando tantas cosas. Me siento
Me acuesto, me paro, me recargo en el respaldo de la cama y empecé a pensar tantas cosas. ¿Qué es un verdadero padre? Salía, veía a mis hijos, veía a mi esposa. Pensaba en mi esposa, cómo verá a su padre, que gracias a Dios lo tiene todavía, cómo veo yo al mío, cómo verán mis hijos a mí. Y pensaba en algunos jóvenes de nuestra iglesia cuyo padre no está con ellos en el templo, por la razón que sea. Hijo, pensaba yo, me preguntaba qué será ser un verdadero padre, más allá de la reflexión que leí hace rato. Y decía yo, un verdadero padre no es aquel que no comete errores. Un verdadero padre no es aquel que no tiene defectos. Un verdadero padre es aquel, yo estaba acostado dándole vueltas pensando, es aquel que a pesar de sus errores, a pesar de sus propios defectos, es capaz de sobreponerse a esos errores. Es aquel padre que cuando ha cometido un error grave, ofensivamente contra sus hijos, es capaz de encararlos y decirles: hijos, he cometido errores, les he fallado y les pido perdón. Ese es un verdadero padre. Y a partir de allí, con la frente en alto y con el pecho erguido, poder tomar del brazo o de la mano a su esposa y con sus hijos ir a hacer frente, olvidando lo que ha quedado atrás y sobreponiéndose para enfrentar un futuro ya, inmediato. Ya, inmediato. Y proyectar a su familia y su propia vida personal hacia lo que está delante. Lo mejor para los suyos, lo mejor para su familia. Ese es un verdadero padre. No es aquel que la ha regado, que ha cometido errores y se enclava en sus errores, donde solamente es sujeto a recriminaciones de parte de su esposa y sus hijos. No, se sobrepone y contagia de ese ánimo y esa motivación a los suyos a través de su acto humilde, encarándolos para enfrentar un futuro de la mejor manera. Hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios es un Dios sensible, es un Dios amoroso, es un Dios que está pendiente de las necesidades de sus hijos, y que es un Dios, como todo buen padre, que desea relacionarse con sus hijos. ¿Cómo aprendemos cosas? Estaba yo inquieto en decidir qué compartir este día. A Job, ayer a Noé, con los papás allá en el convivio, o bien el Padre Nuestro, que también nos da una gran enseñanza. Pero cómo mejor pensé en Job por lo que nos enseña, hermanos, y nos damos cuenta, tomándolo como un buen ejemplo, partiendo del temor que tuvo el Señor, hermanos, cómo Job tuvo una fluida relación con Dios, una fluida comunión con Dios, una correcta relación y comunión con su Creador. Porque, hermanos, un día daremos cuenta a Dios. Un día daremos cuenta a Dios de nuestra paternidad. Por eso el Padre, como sacerdote en la familia, tenemos que estar bien listos, estar siempre presentes con los nuestros. ¿Qué está sucediendo al interior de sus vidas?
Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, hermanos, eran verdaderos sacerdotes en su familia. Eran verdaderos hombres de Dios. Y lo tenemos que ver, hermanos, el sacerdocio como un honor enorme que Dios nos ha entregado. Pero como todo honor y privilegio, tiene también sus responsabilidades. Tiene también sus deberes. ¿Ok? Entonces, hermanos, en la ley de Moisés, lo que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí, hermanos, de manera muy especial, es notable que se requería que los padres vivieran en un compromiso real, en un compromiso genuino, en un compromiso verdadero con Dios, porque debían ellos como padres entrenar a sus hijos en el conocimiento de Jehová Dios. Ellos eran los responsables, no era responsabilidad de mamá, no era responsabilidad del tío o del pariente más cercano, era responsabilidad del padre. Ellos debían ejercitar a sus hijos en cuanto a la fe con el Dios omnipotente. Todos nos luriamos cuando la esposa nos da la noticia: estoy embarazada. Claro, cuando sale el matrimonio. En el noviazgo me imagino que se espantan. Qué terrible, ¿verdad? Qué gran diferencia entre lo lícito y lo ilícito. Cuando mi esposa me dio la noticia, yo me quedé, quién sabe dónde, embarazada. ¿Está bien, no? No sé ni qué decir yo. Cuando de inmediato buscamos un médico que la atendiera, ya en ese plan, conseguimos un buen médico, el doctor Rafael González Aceves. Lo recuerdo hace 28 años, ¿no? Hace casi 29. Bueno, la chica no estaba tan avanzada, ¿no? Como ahora. Pero quién sabe qué le puso aquí en el vientre a mi esposa. Y el doctor me llama: ese es tu hijo. Y yo dije: ¿mi hijo? Y mi esposa voltea a verlo: ¿de quién? Ese es tu hijo. ¿Sabes qué pensé yo? Sergito. Siempre creí que se llama Sergito. Sergito. Y escuché el latido por primera vez. Sí, 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 sí. Y un relajo que se oía. Hermanos, yo no entendía en qué terreno me estaba metiendo. Solo sabía que dentro de tanto tiempo lo podía tener en mis brazos. Fue pasando el tiempo, y en la medida que pasó el tiempo, yo fui de alguna manera entendiendo de qué se trataba. Que cuando Sergio nace, a las 4 horas de nacido, y ya se lo llevan a Miriam para que esté con él, y ya con nosotros, que fue una noche larga, corta. Gracias. Lo tomo en mis brazos. Lo primero que hice después de dar un beso a mi esposa y al bebé, lo tomo en mis brazos, y en lo más alto donde pude, creo que lo he platicado aquí, lo tomo en mis brazos a Sergio, todo hinchado todavía. Y se lo ofrecí al Señor. Se lo ofrecí al Señor. Momentos aquellos. El 18 de abril de 1985. Se lo ofrezco al Señor. Y qué palabras tan difíciles dije. Y ahora las veo difíciles, pero que en aquel tiempo no se me parecieron. Señor,
aquí está nuestro hijo en tus manos. Digo, aquí está nuestro hijo, lo pongo en tus manos, para que tú lo bendigas. Haz de él un hombre de bien, para bendición. Por eso les digo, yo en aquel tiempo no pensé en la magnitud de mis palabras, pero yo le dije a Dios, Señor, úsalo poderosamente en tu obra. Dótalo de sabiduría y capacidades para tu servicio. Pero si este bebé va a ser motivo de vergüenza y de daño en tu obra, llévatelo, Señor. ¿En qué Dios estaba metido? Yo no entendía. ¿Te acuerdas de esa oración, Biblia? Si va a ser de estorbo y de vergüenza para tu obra, llévatelo, Señor. No fue nada fácil. Al paso del tiempo me di cuenta en qué lío estaba metido. Pero eso me comprometió más a mí. Como yo no quería que el Señor me lo quitara, entonces tenía que ponerme las pilas como padre, para que ese bebé ofrecido al Señor un día, en las primeras horas de nacer, fuese un hombre de Dios, en la medida que Dios le dio la capacidad. Hermanos, la ley que Moisés recibió de parte de Dios incluía un compromiso genuino de los padres delante de Dios. No nomás que vengan los hijos y que vengan y hay que chambear más. Porque esto se piensa de manera muy primera. Vamos a tener otro hijo, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos 2 trabajos. Piensan en lo material y lo espiritual. Yo no sé por qué no. Esto me compromete más mucho porque Dios me está bendiciendo con un bebé. Y Dios me está bendiciendo con otro bebé. Y con otro bebé cuando ya son varios en la familia, por supuesto. Así que esto me debe llevar a doblar más mi rodilla. No, que lo primero que pensamos es, ahora tengo que buscar un trabajo donde me paguen más. No. Primeramente lo espiritual, hay que vernos con Dios. Hay que ver de qué se trata todo este asunto, hermanos. Nuestro fracaso como padres, nuestro fracaso como líderes espirituales en nuestras casas, hermanos, será la limitante en llevar a un total cumplimiento de la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos y que nos ha encomendado como padres. Es importante que lo podamos entender. No podemos llevar a nuestros hijos a donde nosotros mismos nunca hemos llegado. Y quiero que quede bien grabado esto. No podré yo encaminar a mis hijos al lugar donde yo mismo no he llegado. Y si mi vida espiritual no ha llegado a un nivel óptimo, mis hijos nunca lo harán. Así que esto nos debe poner a reflexionar, padres. Si usted cree que anda bien, un día lo reflejarán sus hijos. Sus hijos nunca irán más lejos que usted. Ellos llegarán hasta donde usted los lleve, en el terreno espiritual. Tal vez usted llegó a la secundaria y sus hijos a la universidad, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a lo espiritual. Si usted no es capaz de serle fiel al Señor, su hijo nunca será fiel al Señor. Su hijo nunca hará lo que usted no haga. Así es. Entonces, hermanos, el mayor capital que los padres tenemos en nuestra mano se llama familia y se llaman hijos. El capital que el Señor ha puesto en nuestras manos para administrarlo correctamente se llama familia y se llaman hijos. Y un día daremos cuenta como administradores que hicimos con ese capital tan valioso
que no generen intereses, pero la bendición de tenerlos va más allá que todo capital financiero, inclusive humano. Qué terrible cuando como padres no tenemos el valor de impedir a los hijos cuando no están haciendo las cosas bien. Qué terrible cuando como padres no tenemos el valor, la capacidad de decirle al hijo: estás equivocado, estás viviendo en pecado, le estás fallando a Dios, estás avergonzando la obra de Dios, corrige tu vida. No hay valor, hermanos, se pierde. ¿Por qué? Por llevarla bien con los hijos, por seguir que mi hijo me sonría y no, pues yo no le digo nada, mejor así está bien, y que haga lo que quiera y se meta donde quiera y que vaya donde quiera y que llegue a la hora que quiera a casa. Al siguiente día: ¿cómo te fue, hijo, anoche? Ah, muy bien. De acuerdo, muy bien. Y todo el mundo contento, aunque sabemos, entendemos o podemos, no sé cómo voy a llamarles, sentir que las cosas no andan bien con Dios. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Samuel? Ay, Señor, ¿sabes qué? El sacerdote Elí no anda bien delante de mis ojos. Elí sí anda bien, sí, él anda bien, pero sus hijos andan mal. Andan en mal testimonio delante de mí. Entonces el problema no es él, le dice el profeta Samuel. El profeta son los hijos. No, el problema es Elí, porque no les estorba a sus hijos para que me fallen. Les consiente que sigan blasfemando mi nombre. Entonces debo tomar decisiones, dice el Señor, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él no es ignorante de eso, dice el Señor, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó la vida a Elí, porque era un mal sacerdote de su familia. Era un mal sacerdote y guía espiritual de sus hijos. A fin de tenerlos contentos, les apapachaba el pecado. Hermano, y qué terrible es cuando como padres no tenemos ese valor de decirle al hijo, hombre o mujer: estás equivocado, le estás fallando a Dios, vuélvete al Señor. Y al tiempo las consecuencias no tardan en llegar. Cuando vemos en la palabra de Dios, hermanos, a Job, un hombre responsable, un hombre recto. Vaya a Job, por favor. Job, el capítulo 1. Job, capítulo número 1. El versículo número 1 al 5. Por favor, póngase de pie que lo vamos a leer unidos. Unidos dice: hubo un hombre de Uz, hubo en tierra de Uz un varón de Jacob, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y
4 cualidades de Job. El versículo 1 nos lo dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo del mundo. Algunos dirán eso. Ok. Hermanos, el personaje central del libro de Job obviamente es Job, un siervo de Dios. Un siervo de Dios a quien Satanás trata de poner en mal ante su Dios. Y trata de ponerlo en mal. Y Satanás no descansa hasta que logra su objetivo de que se le fuera concedido hacer de Job lo que él quisiera. Y el Señor, ok, de acuerdo, trata con él. Nada más su alma no la toques. Haz con él lo que quieras. Solo te encargo su alma. Job era un hombre especial, era un hombre importante. ¿Cómo pienso tantas cosas cuando hablo de este tema, hermanos? Que Dios quiera que como padres lo veamos con la mejor disposición y actitud. Porque al hablar de estas 4 cualidades, hermanos, no es meramente una redundancia literaria que a alguien se le ocurrió escribir en la palabra de Dios. No, para nada. No se trataba de solamente mencionar a Job como un hombre bueno, sino que esto, hermanos, tiene un sentido muy particular de enseñanza. Y la palabra de Dios nos dice que Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué estamos hablando con la palabra perfecto? ¿Que no cometía errores, que era infalible? Por supuesto que no. Sencillamente la palabra perfecto aquí, hermanos, hemos de traducirla en el concepto de prudente. Era un hombre prudente, sabía cuándo decir y cuándo no decir, sabía cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Era un hombre recto. ¿En qué consistía la rectitud de Job? En que era un hombre honorable, hermanos. Un hombre íntegro. ¿En qué consistía? En que Job fue considerado un hombre temeroso de Dios. En que era un hombre sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pues Job era un hombre sabio. Sabía hacer bien las cosas, pero era un hombre piadoso. Era un hombre que abrazaba la santidad de Dios. Convivía cada día con la piedad. Por eso dice la palabra de Dios que era un hombre apartado del mal. Apartado del mal. Qué difícil, hermanos, es para un padre que trata de vivir en esta dirección. Temeroso de Dios, apartado del mal, recto, íntegro y todo esto, hermanos. Qué difícil debe ser ver a sus hijos fallarle a Dios y quedarse callados. Pero cuando los padres no estamos bien metidos con Dios, no nos interesa el hijo solamente que salga y que regrese con bien a casa, es todo, y que lave los platos y limpie su recámara y misión cumplida. Qué terrible eso, hermanos. Cuando los padres no estamos preocupados, ¿dónde está el hijo? ¿Por qué llega tan tarde? O sea que está con sus amigos, pero ¿qué está haciendo allá si no es el lugar adecuado donde mi hijo tiene que estar? Ok, hermanos, Job era un hombre que no carecía de las virtudes
Era un hombre que estaba allí. Era un hombre recto. Un hombre de calidad de vida intachable. Y aquí la palabra recto, hermano, describe cómo se conducía él en medio de una sociedad difícil. Su conducta lo reflejaba. Era un hombre, hermanos, donde nadie le podía reprochar porque su vida era íntegra ante sus amigos, ante su familia, ante sus propios hijos. Yo decía anoche en la reflexión que hicimos allí en el convivio con los padres, haciendo alusión a Noé. Un tema para desarrollar completo con la vida de Noé, Dios nos permita otro tiempo hacerlo. Noé, hermanos, tuvo la gran bendición, fíjese nada más. La gente a quien él le predicó no le creyó a Noé. No le creyó. Pero su familia le creyó. Su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras le creyeron a Noé, hermano. Todo el mundo estaba perdido, pero la familia de Noé estaba salva. Él escuchó la voz de Dios que le dijo lo que tenían que hacer. Noé le creyó a Dios y su esposa le creyó al esposo. Y los hijos al papá y las nueras al suegro. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición tan tremenda es esta! Pero qué feo cuando los hijos no creen ni en su propio padre. Qué feo cuando alguien por ahí se refiere mal a su propio padre porque no le ha cumplido como padre, no en el sentido económico propiamente hablando, sino en la paternidad integral. No le ha cumplido. Pero qué bendición, hermanos, cuando el padre se ha ido, porque lo he platicado con gente que ha vivido esta experiencia, cuando el padre ya se ha ido y que lo recuerda como ese gran padre que le enseñó, que se dio, que se entregó a ayudar a la familia, que fue responsable con todos sus fallas y defectos, pero fue responsable y estuvo allí. Y recordarlo así, hermanos, yo creo que nadie puede ser recto en su conducta y nadie puede ser íntegro ante los demás, en sus negocios, en su vida personal. No puede ser íntegro en su carácter. Nadie somos perfectos, ciertamente, pero podemos tener una magnífica calidad de vida. Una magnífica calidad de vida cristiana. Y qué bonito, hermanos, cuando yo leo esto en Job, porque quien está dando testimonio de Job es Dios. No es el vecino, es Dios quien está dando testimonio del mismo Job, hermanos. Dios da testimonio de Job hasta en 2 ocasiones. Ve el versículo número 8. Dice Job 1:8 y tenga a la vista también el capítulo 2. Ahí no lo pierda de vista, hermanos. Esto es importante. El capítulo versículo 3, pero dice el versículo 8 del capítulo 1. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dice, hermanos? No hay otro como él en la tierra. Y el Señor le repite lo mismo en el versículo 3 del capítulo 2. 2:3 dice, capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Pero qué feo, hermanos, cuando los propios hijos hablan mal de un padre de familia, o de las amistades. Nuestros conocidos dicen de nosotros: para ser como él, mejor así me quedo. En cambio, Dios, hermanos, da testimonio de Job.
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay dos como Job en la tierra. Y qué triste cuando de nosotros se diga, para como él hay muchos. Allá afuera, en las cantinas lo encuentro. Qué terrible, hermanos. De veras, qué triste esto. Hablar de carácter, de personalidad espiritual santa delante de Dios, hermanos. Hablar de una vida recta, de una conducta piadosa, hermanos. Estamos hablando de consecuencias de una vida que se vive en el temor del Señor. Una vida que se camina en el temor de Dios, hermanos. Sin el temor de Dios en la vida, no puede haber todas estas cualidades. Carecemos de todas ellas. Zacarías y Elizabeth, por ejemplo, los padres de Juan el Bautista, el Señor da testimonio de ellos que fueron padres temerosos de Dios. Y en consecuencia Dios los premió enviándoles un hijo como Juan el Bautista. Y eran justos delante de Dios ellos, así lo testifica el mismo Señor. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Dios da testimonio de Zacarías y Elizabeth, como dio testimonio de Job. Aquí el asunto es, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros, hermanos? El temor de Dios que había en el corazón de Job, eso lo llevó a vivir una vida apartada del mal. Porque Dios da testimonio que Job era un hombre apartado del mal. La máxima expresión en la vida de Job era su testimonio, una vida separada de todo lo malo. Cuando un hombre, una mujer, pero hablando propiamente del padre de familia, ahora vivimos en el temor de Dios, hermanos, no nos va a hacer ningún problema apartarnos del mal. No nos va a causar ningún esfuerzo, ni siquiera, hermanos, apartarnos de lo malo. Lo haremos con gusto. Porque quien se aleja del pecado es porque desea agradarle a Dios. Aquellos padres de familia que deseamos vivir apartados del mal es porque estamos pensando en los nuestros, en esas personitas que más amamos en la vida y que Dios puso a nuestro cuidado, a quien tenemos que entregarles una buena dirección y un buen ejemplo. Job, hermanos, fue un hombre que ejerció el sacerdocio en su familia y lo ejerció con responsabilidad. Era una familia numerosa. La palabra da testimonio de ellos: 7 hijos y 3 hijas, 7 varones y 3 mujeres. Y la Biblia da testimonio que cuando alguno de ellos cumplía años, hermanos, hacían fiesta en honor al cumpleaños, comían, bebían. Pero Job, hermanos, temeroso de que alguno de sus hijos por alguna razón hubiese dicho o hecho algo indebido, hermanos, inmediatamente al terminar la fiesta, Dios dice en su palabra que los llamaba a todos y los santificaba. Él no se preocupaba, aquí están mis hijos, ya llegaron, qué bueno, gracias Señor. No, hermano, no se conformaba con eso como ahora nosotros. Los llamaba y los santificaba. Ofrecía sacrificios a Jehová Dios por cada uno de ellos, por si hubiese pecado contra Dios. Job quería estar seguro que su familia estaba en paz con Dios. Pero qué feo, hermano, que ahora muchas familias ni siquiera a la hora de la comida oran juntos. Y cuando le toca sentarse, el primero que se echa el sorbo del cucharazo es el padre de familia, falto de ejemplo para los suyos. Y los hijos no saben qué se tienen que hacer, es decir, el orar, y crecen y llegan a formar su propia familia, y en la forma que ellos lo conocieron en su hogar, con sus padres, así sigue, y por eso, hermano, la tercera y cuarta generación y hasta quién sabe cuándo. Qué terrible esto de veras, hermanos. En el sistema patriarcal antiguo,
El padre era el responsable de todo esto. El padre de familia, hermanos, era el sacerdote a quien le tocaba la gran responsabilidad de bendecir a sus hijos, de santificar a sus hijos, de reconciliar con Dios a sus hijos. Esa era la gran responsabilidad. Por eso después de cada fiesta que los hijos tenían, el padre tenía que venir y Job tenía que llamar. Y el padre tenía que estar allí, hermanos, y ofrecía sacrificio a Dios por cada uno de ellos. Imagínense, hermanos, cada vez que esto así era, Job se interesaba en la vida espiritual de sus hijos. Por eso es importante que entendamos lo que Dios dice en su palabra. Job llamaba a sus hijos. Job se preocupaba por ellos. Él era el de la iniciativa. ¿Por qué él era el de la iniciativa? Porque él estaba bien con Dios. Pero cuando un padre de familia no anda bien con Dios, ¿qué iniciativa va a tomar, hermano? Lo que le importa más son los negocios. Ya es hora que me tengo que ir. O ya llegué y sé que comer sirve porque me tengo que regresar. De él salía a santificarlos. De él salía a orar por ellos. Job no esperaba que sus hijos se lo pidieran. Job se preocupaba seriamente por lo que sus hijos hacían. Y esto debe tomar o nos debe dar un buen ejemplo, hermanos. Entre Job y sus hijos había comunicación, había diálogo. No había lo que hoy llamamos como la famosa brecha generacional. Es que ahora los hijos se casan grandes y los padres se casan ya grandes y cuando vienen los hijos pues ya no tenemos el mismo vocabulario. En la casa debemos tener el mismo vocabulario, hermanos, partiendo de Dios. El mismo vocabulario se llama amor, se llama gozo, comunión, paz, santidad. Es el mismo vocabulario. Ciertamente que si yo tengo ahorita un hijo, Dios me libró, imagínense un hijo a esta altura, donde mi hijo va a crecer con la con algo y todo lo que está saliendo nuevo. Por supuesto, ahí sí hay una brecha tremenda entre eso, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la comunión en la casa, a lo espiritual, a lo que tiene que ver con Dios, hermanos. Job madrugaba a santificar a sus hijos, no sea que sus hijos hubiesen fallado. Se levantaba de mañana, dice la palabra de Dios, y ofrecía holocausto. No esperaba la tarde, no esperaba, hermanos, que pudiese aumentar el error de sus hijos si lo hubiesen cometido y que el mismo error de sus hijos empiece a producir y a tener consecuencias. Él inmediatamente trataba con Dios, hermanos. Él no esperaba que surgieran los problemas para luego andar buscando soluciones. Él buscaba una provisión inmediata en el arreglo de los pecados de sus hijos. Por eso yo les digo, y Dios quiere que por lo menos algunos de ustedes lo pudiesen hacer, levantarse en la mañana. Si usted quiere que se le espantó el sueño, no le hace, pero vaya donde están sus hijos y bendiga a sus hijos. Y santifica a sus hijos en la madrugada. Por si tienen que irse demasiado temprano a la escuela, o por si usted tiene que salir muy pronto. Santifique a sus hijos, Señor. Bendice a mi hija, bendice a mi hijo. Santifícalo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de su vida en todo este día. Dirígelo. Que tu Espíritu Santo le dé la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones. Dale poder en su testimonio, dale poder en tu palabra. Dótalo de tu gracia, Señor, primeramente delante de ti que haya gracia, y dale gracia delante de la gente con quien tendrá que tratar todo este día. Maestros, compañeros o jefes de trabajo, compañeros de trabajo, quien sea. Pero el hijo sale bien listo, con la bendición paternal para enfrentar los quehaceres en ese día. Esto es lo que dice Dios, hermanos, es lo que hacía Job. Es lo que hacía Job, hermanos. Tenía sensibilidad espiritual por su familia.
Tenía sensibilidad espiritual por sus hijos. Quizá mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios, decía Job. Tanto por ellos. Pero repito, ¿cuántos padres hoy lo mismo les da que sus hijos hagan bien o hagan mal? Yo, hermano, de veras que bueno, no voy a decir, pues ya empecé. Pero cuando yo me acuerdo de sus hijos, que yo sé que están fuera de la ciudad, estudiando, trabajando, lo que sea, hacia donde me imagino que está la ciudad donde ellos viven, en esa hora de la mañana, de la madrugada que estoy orando con Dios, me acuerdo, Señor, bendice a fulano de tal. Y yo calculando dónde está la ciudad, que hasta allá llegue tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendícelo con esa bendición espiritual de lo alto. Y bendigo a los jóvenes que están fuera de la ciudad, nuestros jóvenes. Y nuestros hermanos que por una razón hasta se han ido a vivir lejos. Oro por ellos. Bueno, esa es mi sensibilidad. Ahora que lo hago por mis hijos. Hermano, Job era un hombre muy consistente en su ministerio de intercesión por sus hijos. Lo tomó como un ministerio de intercesión por los suyos. Porque dice la palabra de Dios que de esta manera hacía Job todos los días que sus hijos tenían fiesta. De esta manera hacía Job todos los días que sus hijos tenían fiesta. No que una vez sí y otra vez no. No lo hacía solamente cuando tenía ganas y cuando no tenía ganas, no. Lo hacía consistentemente después de cada fiesta. Era más fácil que los hijos de Job se cansaran de hacer fiestas que Job de santificarlos. Una paternidad responsable. Una paternidad sensible en el temor del Señor, en el temor de Dios. Por eso, hermanos, el Señor nos demanda a ti y a mí, y ya voy a terminar. El Señor demanda, hermanos, algo bien importante, que cumplamos con nuestras responsabilidades espirituales en la casa. No le demos más importancia a lo de segunda clase que a lo de primera clase, a lo de segundo nivel que a lo de primer nivel. Ocupemos nuestro lugar como sacerdotes en el hogar. Ocupemos nuestra posición como verdaderos líderes espirituales. Seamos esos varones y hombres que Dios ha puesto en esa familia y en ese hogar, como los que hemos de establecer dirección espiritual, como los que hemos de indicar el rumbo hacia Dios, pero en un amor genuino y auténtico que brota de un corazón que está en comunión permanente con Dios. Eso es ser un buen padre, hermanos. Que el anhelo más grande que como padres tengamos es que nuestra familia camine en integridad, en el temor de Dios, en todo tiempo de su peregrinación por esta tierra. Que si logramos eso, hermanos, que vengan diluvios y que vengan tormentas y truenos y temblores, pero como Noé, nuestros hijos con los suyos entrarán con nosotros en el arca porque nos están creyendo. A Noé no se le reveló su esposa, ni sus hijos, ni sus nueras, porque le creyeron. Pues el usted dice que va a llover, pues sabe que será eso, pero él dice que entremos, vamos entrando. Pues nuestro Padre dice que va a caer agua del cielo, pues yo nunca he visto, pero si él dice, tendrá razón. Pues ahí su Padre dice que quién sabe qué va a venir de arriba, pero pues él habla con Dios. Y como él vive lo que habla con Dios, entonces vamos metiéndonos al arca
y que haga Dios lo que quiera hacer. Así fue la reacción de la familia de Noé. ¿Por qué? Porque también Noé caminó con Dios. ¿Cómo caminó con Dios? Yo no sé usted si está caminando con Dios. Por supuesto que no lo sé, porque no viene en la Biblia. Y a veces ni lo veo. Yo le animo para que camine con Dios. Camine con Dios. Camine con Dios. Que en sus hijos usted verá reflejado el caminar con Dios o el no caminar con Dios. Tarde o temprano, en su hijo, en su hija, se verá reflejado cómo usted ha ejercido su liderazgo espiritual. Hasta dónde ha sido permisivo en aquello que tiene que ver con el mundo y hasta dónde ha sido sabio en aquello que tiene que ver con Dios. El tiempo y el día lo declaramos en la Biblia. El problema, hermano, es cuando a las familias el pecado les comienza a alcanzar. ¿No cree usted que la dirección más importante de esta vida es ser el director de Pemex? Ni siquiera el director de una nación. La dirección más importante en la vida es la paternidad. La dirección más importante para la vida, hermanos, no es la dirección del mundo en que vivimos y los negocios y las empresas y los grandes consorcios, sino la de dirigir nuestro hogar. Dirigir a esa mujer y a esos hijos que el Señor nos ha puesto bajo nuestros brazos para su cuidado. Esa es la dirección más importante que Dios ha establecido sobre la tierra. Ay, hermanos. Y le voy a decir algo, y con esto termino. Lo que en su casa está muriendo, difícilmente resucitará en la iglesia. Dios quiere que me esté explicando. Lo que en su hogar, en su familia está muriendo lentamente, difícilmente resucitará en la iglesia. Allí en su casa, allí en su familia, allí en su hogar. Lo que usted hable, su hijo lo escucha. Y nadie le hará más grande daño a su hijo que usted. O nadie le generará más grande bendición a su hijo que lo que usted diga y lo que usted haga. Lo que se hace aquí en la iglesia, su hijo lo ve cuando usted lo trae. Y tal vez cada 8 días y 1 hora a la semana. Pero usted lo está viendo su hijo 24 horas diarias. Así que, hermano, le voy a repetir esto. Lo que en su propia familia, en su propio hogar, en su propia casa está muriendo, no espere que la iglesia se lo resucite. No espere que el pastor y los diáconos se lo resuciten, ni el maestro de escuela militar, ni el maestro de escuela infantil. No. Usted es el responsable de generar vida y dar una dirección correcta en esos hombres y mujeres que Dios ha puesto bajo su cuidado. Nos podemos decir para orar. Gracias, Señor.